Bueno, Dios le bendiga a mis hermanos. Acá estamos en el programa Destrozando la Unicidad. Hoy en día vamos a hablar acerca del tema de una de las mentiras de la unicidad, que es justamente sobre el Dios trino de la Biblia. Los unicitarios han inventado una mentira acerca del Dios trino, que es decir, que vamos a decir los evangélicos creemos en tres dioses. Entonces, hoy día tenemos como invitado al hermano Nixon López. Es un apologista que él defiende ardientemente en lo que es las redes sociales, en Facebook, acerca de justamente del Dios trino de la Biblia, de la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina fundamental, que es uno de los requisitos para poder alcanzar la salvación, porque la Biblia dice que el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo, y así también el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Por lo tanto, no creer en esta doctrina es fundamental. Y también en otro texto de la Biblia también habla de que hay un pecado que no va a ser perdonado ni en esta época ni en la venidera, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, toda la Biblia habla acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que estas tres personas, vamos a decir, son el único Dios de la Biblia. Entonces, nuestro hermano Nixon nos va a hablar acerca de este tema, va a profundizar con textos bíblicos. Entonces, él nos va a narrar acerca de esto. Entonces, yo voy a invitar al hermano Nixon para que se presente. Así que, bueno, Dios le bendiga, hermano Nixon. Hola, Dios les bendiga a todos y a todos los que van a ver este video. Hoy, como dijo el hermano Ariel Lara, estamos para desmentir una de las grandes mentiras que ha hecho la unicidad en contra del Dios único de la Biblia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde falazmente, en su desesperación, dicen y le meten a sus adeptos a gente que no tiene un conocimiento bíblico, gente, podemos decir, inocente, gente que no, ignorante, por así decirlo, neófito, que les dice que nosotros los trinitarios creemos en tres dioses. Y eso es una total mentira. Ahora bien, mi nombre completo es Nixon Antonio López Jiménez. Soy del país de Nicaragua, de la ciudad de Granada, donde hoy estaremos impartiendo la definición de la Trinidad de Dios en sus aspectos ontológicos. También estaremos viendo la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento y la veracidad de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por las Escrituras. Con ustedes, les cedo al hermano Ariel Lara. Amén. Entonces, como ustedes han escuchado, nuestro hermano Nixon nos trae un estudio acerca de esto. Entonces, justamente como el hermano Nixon decía, una de las mentiras que la unicidad o la secta Solo Jesús ha inventado por años y ha engañado por años a hermanos, vamos a decir, de poco conocimiento, haciéndoles creer que Trinidad es lo mismo que triteísmo. Entonces, cuando usted converse con un unicitario o un miembro de la secta Solo Jesús, que es exactamente lo mismo,
Él siempre le va a decir, ¿tú crees en la Trinidad? Entonces tú crees en 3 dioses. Entonces, parte de la confusión de los miembros de la unicidad es justamente la ignorancia. ¿Por qué? Porque confundir este término de triteísmo, que triteísmo justamente es la creencia de 3 dioses, a diferencia del término Trinidad, que es la creencia de un Dios en 3 personas. Entonces, nadie en el mundo evangélico va a decir, o usted lo va a escuchar, decir que creemos en 3 dioses. Entonces, finalmente, vamos a decir, la unicidad ha creado, o sea, ha formado esta mentira y la ha hecho creer a muchos evangélicos. Entonces, lo sacan de las iglesias por medio de esta mentira. Entonces, justamente el hermano Nixon ahora nos va a hablar acerca de esto, justamente para fortalecer nuestra fe, porque nosotros como evangélicos, como amantes del Dios Trino de la vida, debemos saber defender lo que creemos. Entonces, ahora el hermano Nixon nos va a hablar y, bueno, por medio de la Biblia y textos bíblicos, nos va a enseñar, nos va a hablar un poco acerca de la creencia de la Trinidad. Bueno, hermano Nixon, Dios le bendiga. Es todo suyo el programa. Gracias, hermano Ariel Lara. Como decía el hermano Ariel Lara, lo modalista, por este caso lo vamos a enfocar en el monarquianismo modalista, miente descaradamente al decir que nosotros creemos en 3 dioses, que significa triteísmo. El triteísmo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres totalmente separados, y eso sería ya la creencia de 3 dioses. Entonces, este estudio, ya, si Dios nos permite, en el nombre de Jesús, vamos a iniciar definiendo la Trinidad de Dios en sus aspectos ontológicos. Bueno, la Trinidad ontológica viene del griego onto, que significa ser, y logos, que significa estudio. También se le puede conocer y se le llama la Trinidad trascendente. ¿En qué consiste la Trinidad ontológica? Que allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son considerados como uno en naturaleza. Cuando hablamos uno en naturaleza, estamos diciendo que Dios, ese único Dios, subsiste, se revela en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son una esencia, son un solo ser, que la única diferencia es que se identifica y se diferencia es por la identidad, pero son un solo ser. Por lo tanto, son coiguales. Mateo 28, 19, Segunda de Corintios 13, 14 y Primera de Pedro 1, 2. Entonces, la palabra ontología significa el estudio del ser y su esencia. Cuando decimos que ellos son iguales, lo son en naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman ese Dios único. Y lo vamos a ver ahorita. El Padre en la Biblia se le llama Dios. Juan 6:27, le vamos a leer. Juan 6:27. Dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que ha vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, sigamos leyendo que al Padre en la Escritura se le llama Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Ahora, sigamos. Romanos 1:7. Romanos 1:7. Dice, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nada más empezar en estos versos bíblicos, vemos que ya en la Biblia encontramos la distinción entre el Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, al Hijo también se le llama Dios. Y lo dice claramente Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. En otras traducciones sale estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Aquí los modalistas, los monarquianistas modalistas, dicen que el Verbo solo era el pensamiento de Dios, que solo estaba en la mente, según el libro de la unicidad de David Bernard. Pero ahí en el griego la preposición es pros, que significa al lado de o frente a él. Ahora, ¿cómo puede ser posible que el verbo sea un pensamiento si dice que todas las cosas por él fueron hechas? Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿cómo es esa situación? Si dice que el pensamiento, el verbo solo es el pensamiento de Dios, dice que por el verbo fueron hechas las cosas. O sea, que el Padre, por medio de Cristo, hizo las cosas. Ahora bien, hay otros pasajes de la Biblia que también le llaman al Hijo Dios. Romanos 9:5, que precisamente dice, Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí el modalista tiene un serio problema. Incluso tienen el descaro todavía de citarlo, porque si vamos a un diccionario, yo quisiera saber qué significa corporalmente. Cuando hablamos corporal, es que cuando estuvo aquí en la tierra, no perdió su divinidad, simplemente se restringió, porque si usted va a buscar ¿qué significa la palabra corporalmente? Es algo físico, es un cuerpo. Entonces los modalistas tienen serios problemas ahí, porque ellos dicen que el Hijo no era Dios en la tierra, solo era la carne. Entonces tienen serios problemas ahí los modalistas. Ahora, uno de los versículos más detestados por los modalistas, Hebreos 1:8. Ese es uno de los textos que más detesta. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cuando hablamos por el siglo del siglo, está hablando de que es eterno. Sería algo ilógico que si el Hijo no es eterno, entonces no diría esto de que por el siglo del siglo. O sea, siglo por los siglos por los siglos. No, entonces aquí claramente vemos la eternidad del Hijo. Ahora, también Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No sé por qué en realidad los modalistas citan este texto, porque aquí claramente se ve que al Hijo se le llama Dios. ¿Por qué se le dice Dios verdadero? Porque el Hijo es Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo son un solo ser, una sola esencia. Cristo es la misma imagen de su sustancia que el Padre, la misma imagen, tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Hebreos 1:3, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Aquí ya los modalistas empiezan a violentar la gramática a todo color.
Porque para ellos supuestamente aquí dice que Cristo, solo Cristo es Dios, como Padre, dicen. Que cuando dice yo y el Padre, uno somos, dice que está hablando de la carne y de su divinidad. O sea, esas son interpretaciones privadas de ellos. Nada que ver con la Biblia. Ahora, cuando dice yo y el Padre, uno singular, ojo que dice uno. Ahí la palabra en griego que aparece es eis, que significa Dios, pero uno que es Dios, pero compuesto. Eis. Y en todos los textos del Nuevo Testamento que dicen que Dios es uno, siempre en ese uno aparece la palabra eis. Ahora, al Espíritu Santo también se le llama Dios. Claro que sí. Hechos, vamos a buscarlo. Hechos 5, del 3 al 4. Vamos a leer. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te acaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, dice, sino a Dios. Al Espíritu Santo claramente Pedro lo identifica como Dios. Ahora vamos a 1 Corintios 3, 16. Y nosotros, y no sabéis, dice que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué se le llama Espíritu de Dios? Porque es de la misma esencia y es del mismo ser y de la misma naturaleza, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres conforman el único Dios verdadero. Bien, entonces, de forma sencilla, podríamos decir que la Trinidad ontológica trata con lo que es Dios, que como habíamos dicho y habíamos explicado, que es una sola esencia, un solo ser y como uno en naturaleza. La Biblia es clara al decir que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice, vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí para los modalistas dicen que aquí irrefutablemente dice que hay una unidad absoluta. Pero le tenemos mala noticia, porque en el hebreo, diccionario hebraico Stuttgart, sale la palabra echak o ejak, que significa uno, pero compuesto, una unidad compuesta. Lo podemos ver en ejemplos tales como Génesis 2:24. Vamos a ver Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una unidad, está hablando ahí. Ahora, Génesis 11:6 es otro ejemplo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Uno ahí es la palabra ejak, uno compuesto por varios. Ahora, dice Marcos 12:29. Este es otro de los textos favoritos de los modalistas. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para frustración del modalista, la palabra que se dice, la palabra uno, es la palabra en griego eis. Al igual que en Santiago 2:19, vamos a leer Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Ahí la palabra uno, si ustedes
pueden comprobarlo en los interlineales griegos. Lo pueden hacer y van a ver que la palabra uno ahí en el griego es eis. Eis. Tanto en 1 Corintios 8:4, Gálatas 3:20, también es la palabra eis en el griego. Y lo podemos ver en ejemplos como Juan 10:30, como ya lo habíamos mencionado, yo y el Padre, uno, eis, ahí la palabra uno es eis, y después dice somos, plural. Ahora, otro ejemplo en Juan 17:21. Para que todos sean uno, eis, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Otra vez la palabra eis. Otra vez la palabra eis. Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, la verdad es que los modalistas hacen mentiroso a Dios. Porque ellos no creen que el Padre envió al Hijo. Ahora, entonces, tanto como la Biblia nos habla de que Dios es uno, pero la Biblia también nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos verlo en Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, uno, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llama mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso, ahí mencionan a los tres. Ahora, Judas 1:20-21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ojo, 1, conservaos en el amor de Dios, 2, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, 3. Efesios 5:18-20 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ojo, 1. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, la Biblia nos habla de que hay un solo Dios, pero que en su naturaleza está conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Claro está que el monarquianismo modalista hace caso omiso a lo último mencionado. Lo único que tienen que hacer es tergiversar la escritura y irse al Antiguo Testamento para apoyar su doctrina, que obviamente tampoco el Antiguo Testamento apoya el modalismo, ya que Dios en el Antiguo Testamento no está hablando de la naturaleza de Dios, simplemente está hablando de cuando dice que no hay Dios fuera de mí, es porque está hablando de los dioses ajenos, de la idolatría. Los evangélicos no creemos en dioses ajenos. Esas son falacias y mentiras de ellos. Entonces, como pudimos ver, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se le llama Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la Biblia enseña enfáticamente que hay un Dios. Y ya como ya habíamos visto, también enseña la unidad de Dios, una pluralidad en la naturaleza de Dios. De modo que al describir la naturaleza de Dios, hablamos de una unidad. El Antiguo Testamento estaba rodeado por naciones que servían muchos dioses. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que entender que no había más que un Dios. Ahora, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que enseñan una pluralidad en la naturaleza de Dios. Pasajes como Génesis 1:26, por ejemplo. Génesis 1:26 dice, vamos a leerlo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ojo con eso.
aquí los modalistas dicen que estaba hablando con los ángeles, pero si leemos el contexto, se refiere a Dios. Y los ángeles no son nuestros co-creadores y tampoco tenemos la imagen de los ángeles. Entonces eso sería totalmente absurdo decir que Dios le estaba hablando a los ángeles, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Otro pasaje que revela la pluralidad en la naturaleza de Dios es Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como podemos ver, ahí hay una pluralidad. Aquí, he visto yo en las redes sociales que hay un unicitario que dice que aquí Dios estaba hablando con Satanás. ¿Qué clase de mentira e ignorancia la ese unicitario? Porque si vemos el contexto en Génesis 3:5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que se está refiriendo a Dios. No está diciendo a como hizo un unicitario por ahí en las redes sociales, diciendo que estaba hablando con Satanás, Dios. Eso es una total mentira según el contexto bíblico. Ahora, Génesis 11:7 dice, ahora pues, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Aquí podemos ver pluralidad. El Antiguo Testamento nos revela la naturaleza de Dios, la pluralidad que se revela explícitamente y de manera muy detallada en el Nuevo Testamento. Ahora, Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, he aquí, envíame a mí. Como podemos ver, hay pluralidad. Ahora, Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Ahí claramente podemos ver a Jehová el Señor y su espíritu. Podemos ver la pluralidad. Ahora, el Hijo se menciona en el Antiguo Testamento, algo que el modalista no va a poder digerirlo. Por ejemplo, Salmos 2:7 dice, del versículo 7 al versículo 12, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ahora, Proverbios 3:4 dice. Proverbios 3:4 dice. Perdón. Proverbios 34, perdón. Proverbios 34, perdón. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ahora, uno de los textos mal interpretados por los modalistas también menciona al hijo, Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, dice. Ahí no dice padre no es dado, no, dice hijo nos es dado. Por ninguna parte ahí dice padre nos he dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ojo, aquí supuestamente dicen los modalistas que mira, ahí se le llama Padre eterno a Jesucristo, por lo tanto Jesús es el Padre. Déjeme decirle y déjeme decepcionarle al modalista que en el hebreo sale Padre de eternidad, que significa autor u originador, que significa que Cristo es eterno también, y que Cristo es el autor o originador de la salvación y la vida eterna. Ahí no tiene nada que ver que cuando dice Padre eterno, que le está llamando Padre Jesús, porque si su interpretación fuera correcta, entonces que deberían demostrarnos unos cuantos textos bíblicos, porque según la hermenéutica, toda la interpretación tiene que estar y comúnmente, con todo, armoniosamente, con toda la Sagrada Escritura. Y por ningún lado hallamos que a Jesucristo se le haya llamado el Padre. Más bien, Pedro, sin vacilar, en Mateo 16, dice lo siguiente. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sin vacilar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesucristo no corrigió a Pedro y le dijo, no, yo soy el Hijo, solo la carne y soy el Padre encarnado? Más bien, Jesucristo en el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice. Ahora, al Espíritu Santo también se le menciona en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, esto está conectado con Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí hay problema para los modalistas, porque si Dios dice que Jesús es el mismo Padre, yo necesito saber quién es ese Espíritu Santo y quién es ese Dios que por medio del Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret. Yo quisiera saber que venga un modalista y nos responda ese enrollo que se tiene ahí. Ese enrollo que se tiene ahí. Ese enrollo que se tiene ahí. El modalista tiene serios problemas ahí, porque si él dice que Jesucristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, ¿cómo aquí en Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Tiene ahí serios problemas el modalista. Ahora, la Biblia nos enseña claramente la distinción de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 14:16, que dice,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué no dijo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que soy yo mismo para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué no dice eso? Dice otro consolador. Y dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí podemos ver la distinción cuando dice, y yo rogaré al Padre. O sea, Jesucristo le está rogando al Padre y que Él os dará otro consolador. Ahí se puede ver la distinción. Ahora, Juan 14:26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os es dicho. Ahí podemos ver al consolador a quien el Padre va a enviar en el nombre de quién, de Jesucristo, en mi nombre. Ahí se puede ver la distinción. Tiene serios problemas ahí los modalistas. Ahora, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ojo, pero cuando venga el consolador, uno, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí podemos ver que la unicidad tiene serios problemas. Ahora, Juan 16:13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí sí, aquí lo destruye la herejía modalista, porque dice que ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son solo títulos, pero los títulos no hablan. Que yo sepa, los títulos no hablan. ¿O sí hablan? No, no hablan. Ahora la pregunta para el modalista es, dice que el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice. Ojo con eso. Sino que hablará todo lo que oyere. Ahora la pregunta es, ¿a quién oirá el Espíritu de verdad? Porque dice claramente, lo dice claramente, que dice que Él hablará todo lo que oyere. Ahora la pregunta es, ¿a quién oirá? Y dice, y os hará saber todas las cosas que harán de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tiene serios problemas los modalistas con la Biblia. Ahora, otra cosa donde podemos ver a las tres personas de la Trinidad de Dios claramente identificadas es en el bautismo de Jesús, que ese es el golpe más duro que los modalistas sufren. Mateo 3, del 13 al 17, Marcos del 1, capítulo 1, del versículo 9 al 11, Lucas 3, capítulo 3, versículos 21 y 22, y Juan 1, de 29 al 34, relata el bautismo de Jesús. El Padre en el cielo, hablando de su complacencia con el Hijo en la tierra, en las aguas, y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. ¿O es que acaso Dios es esquizofrénico y un Dios transforme? Serios problemas para la unicidad ahí. Ahora, los unicitarios niegan la preexistencia del Hijo y malinterpretan uno de los textos aquí, de Primera de Juan 2:23. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Supuestamente aquí los modalistas dicen que si uno confiesa al Hijo, no tienes al Padre.
porque dice que supuestamente estás negando el hijo, el padre ha encarnado, que el padre se encarnó, malinterpretando este texto. Pero vamos a refutar esto rapidísimo en 1 Juan 5, 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los musitarios, yo no sé qué tipo de Salvador vino a morir a ellos. Nosotros los trinitarios, como dice la Biblia, sabemos que el que vino en carne fue el Hijo y no el Padre, que eso no se encuentra por ningún lado en la Escritura. Ahora ya podemos comprender por qué 1 Juan 2:23, 1 Juan 2:23 dice que el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Claro, lo hace al Padre mentiroso. Por eso, ahora, Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice, sobre él. Tiene aquí los malitas serios problemas. Ahora, otro gran problema, ¿quién resucitó a Jesús? Los modalistas se agarran de Romanos 8:9 para decir que cuando Pablo llama Espíritu de Jesucristo al Espíritu Santo, automáticamente, supuestamente dice que ahí está diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Leamos lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Supuestamente ahí Pablo, según los modalistas, dice que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Pero como siempre, los universitarios violan la hermenéutica y violan el contexto bíblico. Porque cuando vemos en el Romano 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo es eso? Pero si en el versículo 9 ellos dicen que el espíritu de Jesucristo es el mismo Jesucristo, pero aquí en el 11 dice que el espíritu levantó de los muertos a Jesús y dice que mora en vosotros. ¿Y cómo es ese enredo que tienen ahí? Tienen serios problemas los unicitarios. Entonces, ¿por qué los unicitarios no son considerados cristianos? Porque una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo es la doctrina de la Trinidad, la cual reconoce la existencia de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes conforman la deidad del único Dios. No son tres dioses, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser, un solo Dios, que lo único que se identifican, se diferencian, es por la identidad, como ya lo vimos en las Escrituras. Ahora, ellos se agarran mucho del Antiguo Testamento para decir, como por ejemplo, Isaías 43:10, para decir, vamos a ver Isaías. Isaías 43:10. Y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Según ahí los modalistas creen que ya despedazaron la Trinidad, dicen. Pero aquí Dios no está hablando de su naturaleza, porque leamos el contexto. Ojo con esto, es que esta gente no respeta en lo más mínimo el contexto bíblico. El 11 y el 12. Yo, Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Siempre se está refiriendo a los dioses ajenos, a la idolatría. Por eso que dice que fuera de mí no hay Dios. Porque se está refiriendo a lo que fuera de Dios no hay quien salve, no hay quien salve. Por ejemplo, ejemplos de dioses en la Biblia está el dios Dagon, Jueces 16:23, el dios Baal, el dios de Sepharvaim, de Segunda de Reyes 17:31. Entonces, cada vez que cuando dice la Biblia en el Antiguo Testamento que no hay Dios fuera de mí, siempre se está en el contexto, hay que poner en contexto bíblico que siempre se está refiriendo a los dioses ajenos. Nunca se está refiriendo a la naturaleza de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, desde el principio, la amenaza de idolatría está en medio de Israel. Los antepasados fueron idólatras. La permanencia de Israel en Egipto los colocó bajo la influencia de religiones egipcias para la soberanía de Dios. Se manifestó por su juicio sobre los dioses de Egipto. Éxodo 12:12, número 33:4. Israel, sin embargo, rápidamente sucumbió a la idolatría al adorar a un becerro en el monte de Sinaí, el becerro de oro. Éxodo 32. Entonces, hay que respetar el contexto bíblico. Como ya vimos, el contexto bíblico de la Biblia. No hay que sacar un texto para hacer una doctrina. Porque otro de los textos mal interpretados por los modalistas es Isaías 52:6. Que lo sacan totalmente fuera de contexto. Entonces, les voy a volver a mencionar lo mismo. Parece contradictorio, pero la verdad es que la Biblia nos habla de la singularidad y de la pluralidad de las tres personas de Dios. O con eso, entonces, en ocasiones Dios se presenta como único, pues no hay otro Dios fuera de él, lo cual debemos aceptar sin oposición. Isaías 43:10 está hablando de los dioses ajenos, sí. Por eso nosotros los cristianos creemos en la existencia de un solo Dios. Somos monoteístas, pero que en ese único Dios se revela y subsiste la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quienes forman ese único Dios verdadero. Y para cerrar con broche de oro, los unicitarios dicen que Jesús es solo, dice. Pero aquí el propio Señor Jesucristo le desmiente y lo refuta brutalmente de manera categórica en Juan 8:16. Y dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, dice, sino yo y el que me vio, el Padre. Aquí Jesucristo, de manera sin piedad alguna, agarra y destroza el modalismo por completo. Entonces, me despido y le cedo el lugar al hermano Ariel Lara. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Muy bueno el estudio que nos acaba de dar, o sea, muy interesante. Y bueno, yo creo que este estudio ha sido de bendición para todos los hermanos que puedan estar escuchando. Así que en una próxima también vamos a tener invitado a nuestro hermano. Esperamos que en una próxima también nos siga instruyendo y compartiendo de la palabra del Señor, porque es muy interesante. O sea, los hijos del Señor debemos estar preparados para presentar defensa ante aquel que nos pide acerca de nuestra fe. Entonces, yo le quiero dar las gracias al hermano Nixon. Este ha sido nuestro primer video, el primer video que hacemos también con un invitado. Así que espero que haya sido de mucha bendición el estudio que ha dado el hermano. Así que le voy a dejar
un minuto para que el hermano se pueda estar despidiendo y bueno, y podamos estar en un próximo video haciendo nuevos videos acerca del estudio de la Trinidad. Así que, hermano Nixon, despídase. Dios me los bendiga, hermano. Espero que este estudio sea de bendición. Estaremos en una próxima entrada hablando sobre la Trinidad de Dios, pero ahora en su aspecto económico. Gracias al hermano Ariel Lara y a toda la audiencia. Dios me los bendiga. A todos los que van a escuchar este pequeño y básico estudio. Y para que sea de bendición. Y aquí podemos ver y desmentimos que nosotros no creemos en 3 dioses. Dios me los bendiga a todos, los guarde y los cuide. Saludos desde Nicaragua y específicamente desde la ciudad de Granada. Gracias al hermano Ariel Lara por darme esta oportunidad de hacer y estar por primera vez en una plataforma de YouTube. Me disculpan si puede ser que haya cometido ahí unas pequeñas equivocaciones. Me disculpan y Dios me los bendiga. Amén, hermano. Gracias por haber aceptado esta invitación y también en próximos videos también tendremos otros hermanos más que también nos van a compartir acerca del estudio del Dios Trino de la Biblia. Así que Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Nixon. Nos estamos viendo. Gracias, hermano Ariel.